Sigue con KL Mujer. KL Mujer. Nosotros vamos a continuar con KL Mujer. Ya estamos platicando, ya nos estamos poniendo duchas en este tema porque es muy interesante todo lo que la doctora Dania Trinidad nos va a hablar en Salud y Nutrición a continuación. Tu salud es importante. Y nos preocupamos por ti. Presentamos Salud y Nutrición en KL Mujer. Todos, así como lo mencionábamos, ya estamos en Salud y Nutrición y hoy tenemos un tema bien interesante. Póngale mucha atención. Datos curiosos sobre el cerebro y el aprendizaje, sobre todo en este inicio a la escuela, a la universidad. Hoy nos va a dar datos bien interesantes la doctora Dania Trinidad, neurocirujana, que está con nosotros, ya buena amiga de la casa. Hola, doctora. Siempre es un gusto venir a visitarlos y aquí a acompañarlos. Feliz año, doctora. Igualmente. Ya teníamos días de no vernos, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Qué tal la temporada de diciembre? Súper laboriosa, mucho accidente. Sí, nosotros siempre tratamos de decirle a todos nuestros amigos, de hacer ese llamado de hay que tener cuidado en las calles, cuando andamos manejando, si va a tomar, no maneje, el no descuidarse ni un solo segundo, y eso tiene mucho que ver con el cerebro y el aprendizaje también. Así es. Bueno, el tema es muy bonito porque implica varias cosas. Es de interés tanto para el estudiante, el alumno en diferentes etapas. Los niños es los que más van a identificarse con ello, pero eso se aplica también para adolescentes o personas adultas que necesitan aprender algo nuevo, ¿verdad? Cada día estamos aprendiendo, no dejamos de aprender. Exacto. También le va a favorecer mucho a los padres y van a entender por qué ciertos hijos se comportan de una forma con el aprendizaje y otros no, ¿verdad? Y con los maestros para que sea más facilito de asimilar. Pues primero yo les mencionaba de que el tema lo vamos a desglosar en 5 puntos para que sea más fácil la comprensión. Y el primer punto, que a mi criterio es el más importante, es que cada persona es individual y aprende diferente. Es decir, nosotros generalizamos en las escuelas o en las universidades y decimos de esta forma y se estandariza porque todos tenemos que hacerlo de eso. Pero cada quien puede tomar eso como guía y utilizar qué habilidades tiene más prácticas y desarrollarlas. Es decir, por ejemplo, Luzma le gusta más la música, a ella se le facilita más aprender ciertas cosas del arte, va a ir mejor en ciertas materias que en otras que le va a ser difícil. Así fue. Exacto, entonces eso tiene mucho que ver por los rasgos. Vamos a preguntar a tus hermanos, fíjate. Pregúntele matemática. Sufría. En serio, yo quería entender, les comentaba casos de factoreo y eso. Tengo a 3 hermanos que son muy inteligentes y que han sacado... ¿Niños también? Sí, no, pero me refiero a que ellos han sacado carreras de números, o sea, uno es economista, el otro es licenciado en administración de empresas, mi hermana mayor no sacó esa carrera, pero es muy inteligente y también muy buena con los números. A mí no se me dio tanto eso, entonces yo era buena para lenguaje y literatura, para sociales, para naturales, para todo ese tipo de materias en donde hay que aprenderse gran cantidad de textos, y yo le decía a la doctora que yo tenía eso como de tener memoria fotográfica, de aprenderme textos y eso, pero en la matemática a mí no se me daba mucho, pero a ellos sí. Entonces hacíamos una combinación, yo les ayudaba con esas materias sí, pobrecitos, tenían paciencia. Me llama mucho la atención ese punto, y es lo que le mencionaba a usted fuera del aire, y es que si entendieran los padres de familia, o todos entendiéramos de que hemos sido creados para ciertas áreas, digamos. Algunas personas se les hace un poquito más fácil todo lo que tiene que ver con cosas motrices, otras memorizar, los números, hablar, son tantos aspectos. Y a veces etiquetamos, si no es bueno para matemáticas, es un mal estudiante. De ahí vamos a sacar lo siguiente. Hay diferentes tipos de inteligencia, no solamente el coeficiente intelectual. Ese es solo uno que se utiliza para medir, pero que un niño sea, digamos, del aprendizaje de las matemáticas, que es la materia como que por excelencia, que todos tenemos como temor, ¿verdad? No significa que el niño no sea inteligente o que la persona no sea inteligente. Está la inteligencia en su coeficiente intelectual, está la inteligencia emocional y está la inteligencia racional. Entonces, de eso depende, por ejemplo, que una persona sea más artística, sea más lúdica, sea más fácil de hacer otras actividades, como lo decía ya Fátima, lo motriz,
el niño quiere hacer y quiere aprender. El niño desde que nace, bueno, desde que está en el vientre de la madre, él quiere aprender. Fíjese que de eso quería hablarle, porque hay muchos niños desde que están chiquitos que a uno se les hace, por ejemplo, más fácil el caminar, el comer solos, y hay otros que no son tan así y son más de hablar, o sea, no han caminado, no pueden comer solos, pero hablan como que son periquitos. Entonces ahí podemos ver diferentes tipos como de cosas a los que los niños van aprendiendo, el aprendizaje, y cómo es el cerebro también, que trabaja de diferentes formas con diferentes niños. Así es. Entonces, cuando uno estimula al niño de 0 a 3 años, es donde el niño aprende más. ¿Por qué? Porque no sabe nada de su entorno, de su medio ambiente. Entonces el niño aprende viendo. Él ve el ejemplo y lo quiere aprender. Ideal, doctora. Sí, esa es la edad de 0 a 3 años, póngale que aprende el 80% en promedio. Increíble. De 3 a 5 años aprende el resto. Y luego, pues en la escuela ya va aprendiendo ya otras cosas que se pulen. Pero por decirle algo, el niño no sabe caminar, el niño no sabe hablar, el niño a esa edad aprende el lenguaje, identifica, y entiende. Es tan maravilloso que él entiende al observar a los padres o a su entorno, tiene un rasgo, si es tristeza, si esto es malo, si esto es bueno. No sé si se fijan, cuando llevan a los bebés al médico, la mamá está toda nerviosa, toda ansiosa, el niño no sabe a qué va, él no sabe si es bueno o es malo, percibe. Pero como lo identifica en su mamá, y su mamá está preocupada o llorando porque tiene algo, entonces él dice, esto es malo, y ya lo asocia. Doctora, nos ubicamos entonces en contexto, inicio de clases, tomando en cuenta eso que usted ha mencionado, y a lo mejor los padres de familia han detectado, como decía Luzma, que las matemáticas no es como su fuerte. ¿Cómo hago en casa o cómo le ayudo a mi hijo a que las matemáticas, a lo mejor sé que se le hace difícil, pero en la medida de lo posible, para que lo pueda comprender un poquito más fácil? Vaya, de ahí vienen los otros puntos, por eso los vamos a ir desglosando así. Viene algo muy importante, al niño le tiene que gustar, sería el segundo punto, que le guste. ¿Y cómo hago que le guste? Haciéndolo como un juego. Póngale botellitas de agua, manzanas, limones, lo que quiera, y empiece a decirle, vaya, mire, lo que se ve en el número, lo vemos en físico. Entonces él va a entender que es como experimentar y le va a empezar a gustar. O hay canciones, por ejemplo, hágale las canciones del, por ejemplo, 2 más 2, 4, 4 y 2 son 6. Esa es la más... Son 8 y 8, 10, sí, 6. Me encanta. El sonsonete, el ritmo, hace que sea más fácil que se aprenda algo. Entonces, de eso ya pasamos a que un niño ya identificamos que esta área se le dificulta, hagamos de lo estandarizado a individualizado a este niño. ¿Cómo? Haciéndole de esa forma. No es de que si no te lo aprendes te voy a castigar, te voy a sancionar. Eso es un refuerzo negativo, entonces eso no ayuda. Tampoco el refuerzo positivo le va a ayudar. ¿En qué sentido? Porque después, si no es a costa de una recompensa, no lo va a querer hacer. Entonces no, hay que inculcarle de que es divertido de otra forma. Pero como a nosotros nos lo inculcaron que era difícil, nosotros estamos prejuiciados y decimos, no, es que yo no era buena. No importa si no era buena, búsquele una forma. Si, por decirle, está en la parte de multiplicar, que es la segunda operación que más le cuesta al niño, ¿verdad? La primera es dividir. La división. Exacto. Sí, yo creo que a todos. Pero la división es porque engloba las anteriores, suma, resta y multiplicación. Sí. Entonces, para que al niño no le cueste la división, hágale bien la suma, hágale bien la resta y hágale bien la multiplicación. Y sobre todo tener paciencia y no perderla en el camino de estarle explicando al niño, porque me imagino que muchas veces la mamá se desespera y es ahí cuando el niño entra como en pánico. Pues entonces, guarde, ahí viene el otro punto. El cerebro necesita reposo y no estrés. Entonces, después de cierto lapso uno siente que ya se tupió, ya no me entra, siento que me resbala y no aprendo. Ya no pasé de ahí. Porque entonces ya cayó en fatiga y empieza a sentirse frustrado. Las emociones, como ya dijimos, hay inteligencia emocional, tienen mucho que ver en el aprendizaje. Si yo estoy contenta, es más fácil que yo aprenda. Si a mí me gusta, es más fácil que yo aprenda. O solo con verlo una vez y ya me lo aprendí, vaya, es tú. Pero tiene que estar eso relacionado. Pero si yo estoy preocupado porque me van a sancionar porque no me la aprendí, porque me cuesta y siento frustración, ya van dos emociones que no contribuyen a la memoria. Luego, como el cerebro aprende haciendo, en promedio, después de 20 repeticiones, el cerebro ya guardó en su memoria esa forma de hacer. 20 repeticiones. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja mejor? Nosotros hablábamos fuera de línea que
al niño o al estudiante de la universidad haga un resumen. Allí está ejecutando una acción que es escribir, al mismo tiempo lo está viendo, y cuando lo está repitiendo en voz alta o para sí mismo, pero lo repite, entonces está haciendo que la memoria lo quede adaptado y que el cerebro no lo olvide. Si usted algo se lo aprende solo así, de que lo repetí como periquito, se le va a olvidar después. Cuando usted lo necesita utilizar, no me acuerdo. No lo retenemos, es cierto. Entonces la idea es que el cerebro lo guarde, quede esa huella de memoria. Entonces, si decimos que es divertido, entonces usted se va a acordar y le va a gustar y va a decir, no, si esto yo me lo aprendí. No, pero estaba bien. Y cuando estén cansados, hay que hacerle una pausa de unos 5 o 10 minutos y luego volver. No quiere decir que cada 5 minutos van a estar en pausa, pero necesita esa pausa, ¿verdad? Entonces, aquí viene otro factor muy importante. ¿Cómo hacer que el cerebro nos rinda más y no se fatigue? Hay que descansar adecuadamente, o sea, hay que tener un buen reposo, dormir, descansar adecuadamente y alimentarnos adecuadamente. Ese punto me gusta, fíjate, sobre todo la alimentación, porque hay muchos padres de familia que a lo mejor por las carreras, doctora, dicen, tengo que ir a dejarlo al colegio, a la escuela, y le compro cualquier cosa, lo pongo en la lonchera y nos vemos a la salida. Y no cuidamos esos detalles, compramos lo primero que encontremos y no velamos por algo tan importante como la alimentación. Bueno, algo bien importante que me ha gustado, que en los últimos 2 o 3 años el Ministerio de Educación ha tomado a bien a regular los alimentos en las escuelas o en los colegios. ¿Por qué? Porque el cerebro es azúcar dependiente. El cerebro le gusta el azúcar, por lo tanto va a querer comer mucho dulce, mucho chocolate, todo lo que lleve azúcar. El chocolate no como tal lleva es azúcar, sino que cuando lo preparan lleva azúcar, ¿verdad? Por eso les gusta a los niños. Pero el cuerpo no necesita únicamente azúcar, necesita proteínas, necesita vitaminas, y como ya hemos hablado en otras ocasiones, entre más carbohidratos se coma, más hambre le va a dar y menos, eso no lleva proteínas, exacto. Entonces después le da sueño. Todo tiene sentido ahora, fíjate. Todo encaja perfectamente en mis 38 años casi. Entonces de ahí es que parte lo más importante, que después de un ayuno que hemos tenido más de 8 horas sin comer, por eso se dice que el desayuno es el tiempo más importante del día, porque el cuerpo ha estado en un ayuno prolongado. Entonces al niño hay que darle, por decirle algo, su lechita, o el adolescente que incluya proteínas, que vaya equilibrado, que desayune y darle el margen para que cuando tenga que empezar a aprender, el cerebro tiene su reserva energética, que es el azúcar, entonces ya no se fatiga. ¿Qué importancia tiene el agua para nuestro cerebro? Es fundamental, como para todo el cuerpo. El 75% de nuestro cuerpo en el adulto y el 80% en los niños es agua. Entonces no se sustituye ni con gaseosa, ni con jugos, ni con nada, es agua. Y actualmente lo hemos sustituido por refrescos, por sodas, por jugos artificiales. Si ustedes le leen, dice bebida con sabor a, no dice jugo de naranja. Tanto por ciento de sodio, tanto por ciento de azúcar, tanto por ciento de todas esas cosas. A veces, como decía Fátima, los padres se limitan a que no, por aquellas juguito, carreras aquí va el juguito y es un jugo, sí, pero no es un jugo en realidad, es azúcar con agua y con saborizante. Entonces, ¿qué de nutritivo tiene eso si es de naranja? No lleva ni la vitamina C como la llevaría un jugo de naranja adecuado. Tal vez lleva proporciones, pero no lo que debería llevar. Entonces nos engañamos o decimos, no, le voy a poner una galleta. Mire, está bien la galleta, pero más chiquita, y póngale una fruta. O aparte de la fruta, póngale un sándwichito, de preferencia si quiere pan integral o pan, pero agréguele otra cosa que lleve proteína, que lleve una vitamina. Jamón de pavo, exacto, o huevito ahí con vegetales. Es que al niño no le gusta porque no se lo preparamos de la forma que le gusta. Entonces, buen punto. Interesante este tema, es datos curiosos sobre el cerebro y el aprendizaje, sobre todo que hay muchos niños que ya van a comenzar al colegio, a la escuela, o también muchas personas que van a comenzar a la universidad. Esos datos son bien importantes para que usted inicie con pie derecho, y al saber muchísimo de todo eso, obviamente aprovecharlo ya sea en el colegio o en la universidad. Y luego volvemos con más de este tema muy interesante con la doctora Dania Trinidad, neurocirujana
semana. Estamos hablando de datos curiosos sobre el cerebro y el aprendizaje en salud y nutrición. Y gracias a las personas que están participando, nos hacían una observación o un comentario prácticamente, doctora, a través de la línea telefónica. Don Julio, que nos llama y nos dice: mis hijas están en un centro educativo y tienen un maestro en específico que les da una explicación en general de X contenido. Ajá. Y les dice, bueno, si comprendieron, bueno, ya les expliqué. Felicidades, ¿Verdad? diría yo. Felicidades, totalmente ¿Cómo no? antidocente, antididáctico. Exacto. ¿Qué pasa con esas personas que son precisamente autodidactas? ¿Recomendaciones en específico, doctora? Bueno, cuando el niño rápidamente aprende, no hay problema, pero el punto es, el éxito del maestro no se trata en los que ya se le facilita aprender que lo aprendan, sino Exacto. que en quienes se les dificulta aprender que lo logren asimilar. Entonces, ahí lo más recomendable es cambiar la metodología. Obviamente, pues uno no puede decir, mire, cámbiame al maestro, a menos que los padres se organicen y vean dónde está el problema. Pero con los niños sí se puede hacer, más ahora con tanta tecnología y acceso a redes sociales que se tienen, como por ejemplo el internet, se puede buscar una forma didáctica, por decirle. Volvemos al tema de las matemáticas. Si les costó... No sé por qué siento eso de matemáticas con la doctora. El factoreo, es que es lo más práctico. Ay, los casos de factura. O en ciencia, vaya, le costó estarse aprendiendo la tabla periódica porque de memoria. Asócienlo. Entonces le dicen al niño, vaya hijo, hija, vamos a aprender ahora y lo vamos a recitar asociado, ¿verdad? El helio, la H, la E, así como cuando nos enseñaron en la escuela Las vocales. Ante mamá, contra de, entre hasta para por según, sí, sobre. Esa cancioncita que no se nos olvida, o lo que decíamos, la E de elefante, la O de ojo, entonces el niño no se le olvida porque lo asocia. Sí, Entonces, si bien es cierto que no es lo más recomendable a dar una explicación así, no me importa si aprendiste, sino que ya la di, por salir del compromiso, en la casa se puede tomar ese tema, investigar y decirle, vaya, nos vamos a sentar, lo vas a aprender y listo, porque una vez aprendiendo el mecanismo, se puede aplicar. Entonces, de ahí que los padres también se tienen que interesar en la educación de sus hijos, o los mismos o los mismos estudiantes ya universitarios, ¿verdad? Que ya no están tan encima los papás, decir, no, yo a este maestro no le entiendo, bueno, entonces yo voy a decirle a alguien que me oriente, que me explique, que me ayude para que yo lo aprenda. Porque siento que no. Ajá. Bueno, por aquí tenemos una consulta a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen, tengo un niño de 7 años en preparatoria, no aprendió a leer. ¿Cómo le hago? Gracias. Entiendo que acaba de pasar el tiempo de preparatoria, tiene 7 años y no logró aprender, me imagino, como los otros compañeritos. Eso, ¿qué puede hacer? Vale, ahí hay que investigar varias cosas. Por eso es que decíamos que el cerebro necesita estar alimentado. Porque si el cerebro no está nutrido, ¿cómo se le va a exigir que trabaje, ¿verdad? Entonces hay que darle una adecuada alimentación, ver si el niño no tendrá algún problema nutricional. O visual también. O visual, exacto. Y luego, a la par de eso, identificar qué es lo que no le gusta de leer. Los niños son muy inteligentes. Por ejemplo, yo encontré un chiquito de 2 años, que a los 2 años el niño tiene que saber decir por lo menos entre 15 y 20 palabras. Fíjese, doctora, que ya que menciona eso, yo tenía una vecina y teníamos casi la misma edad, pero te estoy hablando cuando era pequeñita. Ella no podía leer, pero para evitar que el papá, era una vecina, bueno, vivíamos enfrente, que el papá la regañaba, doctora, tenía una mente y ella se aprendía de memoria al escuchar a la hermana que lo leía. Exacto. Y se podía todas las lecciones. Se los aprenden, buscan formas de suplir. Entonces, ¿qué pasa? Si el niño identificó que yo a los 2 años tendría que saber decir quiero o identificar, pero si el papá solo le señalan y él ya se lo dan y el niño solo esto o llora y yo ya, entonces ahí identificó que es más fácil y entonces no va a querer hacer las cosas que son un poco más difíciles. ¿Es ahí, doctora, entonces donde juega un papel importante la estimulación de los padres? Exacto, por eso decíamos que de 0 a 3 años es donde el niño más aprende y aprende las mañas también. Porque ahí identifica de que yo al hacer berrinche me dan mi juguete y hago el berrinche. No le haga caso con el berrinche. De 7 años. El niño no lo va a hacer porque no le funciona. Entonces llega ya con este vicio, con esta mañita, a los 5 años llega a la escuela y entonces como ahí están en grupo con otros niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? No identificamos que este niño necesita
una forma diferente de aprender, que tal vez no está desayunando. Yo le puse su comidita, pero esa no le gustó a él y no quiso, no se la comió, o la cambió con el compañerito. Yo le puse saludable, pero allá le dieron una galleta, ¿verdad? Una pupusa. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que ese vicio se va llevando y pasa el año y no lo aprendió. Entonces el tiempo va pasando y el niño no lo aprende. Entonces hay que sentarse con él y decirle, a ver, esto lo vamos a aprender, hacer lo que sea divertido y empezar otra vez como de cero, literalmente. O sea, el método que se está utilizando actualmente es el método Palau en los niños cuando empiezan a leer. Es un método muy bonito porque al niño le ponen una figura y le ponen la inicial. Por ejemplo, si queremos decir mamá, le ponemos la mano, que es de ma, y otra mano, y entonces, como dice aquí, y él asocia. Ma. Qué increíble. A mí me tocó aprender eso con mi sobrinito. Si queremos que aprenda papá, entonces así, y luego llegar al área de cuando dictamos, empieza con partes fáciles, que la escritura y el dictado lleve un dibujo para que él vaya interrelacionando. Si ustedes se fijan, los libros de los niños de primer grado son ilustrados, y justamente por esto, y dejar que lleve la imaginación. De verdad, qué interesante. El tiempo con usted, doctora, siempre se nos va volando. Que vamos a dejar una segunda parte de este tema. Sobre todo, faltaron puntos, recomendaciones, digamos, para universitarios, que es una vida que te cambia, pero caóticamente. Increíble. Exactamente. Doctora, de verdad, como siempre, es un gusto poder compartir micrófonos con usted. Usted sabe que esta es su casa y nosotros encantadísimos porque también aprendemos con usted. Salud y nutrición en KL Mujer.